En esta oportunidad, para presentar mi proyecto con el tema de conceptos fundamentales de cinemática, voy a iniciar indicando los siguientes aspectos importantes que considero que en el desarrollo de la clase es muy importante. Primero es la motivación. La motivación siempre nos lleva a estar atentos, a poder aprender de la mejor manera posible. Es importante que los estudiantes tengan la motivación, y para llamar la atención es importante saber conllevar, hacer que ellos observen cosas novedosas, como también cosas de su entorno que a veces no se dan cuenta que tienen aspectos que muchas veces consideran que existe solo en otros lugares. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar muy en cuenta lo que es la motivación. Posteriormente, en el proceso del desarrollo, vamos a tomar en cuenta lo que es la experimentación. La experimentación es base en física, por lo que muchas unidades educativas no tenemos un laboratorio que pueda darnos esa facilidad de poder aprender muchos aspectos o fenómenos físicos, por lo que recurrimos a nuestro entorno, donde también podemos realizar la práctica, aunque con un cierto margen de error que ellos mismos verificarán. Y finalmente, eso nos conllevará a la investigación, a la teorización y la reflexión y valoración de la temática que vamos a abordar. Por lo que, para iniciar, vamos a hacer que a los estudiantes observen el siguiente video que fue creado por mi persona durante mi experiencia como maestro. Para ti, Lisa, con todo mi Esta es Lisa, como están observando. El nuevo edificio de la alcaldía, es la plaza principal actual, con el arco de entrada liso. Y podemos observar tal vez con un celular, no con alta resolución, pero hemos podido lograr mostrar lo que es nuestro alrededor mismo. Estimados estudiantes, el día de hoy veremos diferentes tipos de movimientos en nuestra ciudad. Primero recordaremos un poco de su historia y algunos de sus datos generales. Observemos diferentes movimientos de los móviles, desde su forma de trayectoria que describen, la rapidez con que se desplazan, las direcciones y sentidos. Al observar los diferentes movimientos, podemos clasificar de dos maneras, por su trayectoria: movimiento rectilíneo, movimiento parabólico, movimiento circular. Y por su rapidez podemos clasificar en movimiento uniforme, movimiento variado. Es muy importante estudiar los movimientos en la Madre Tierra, más aún en nuestra comunidad, para comprender los fenómenos físicos que ocurren alrededor nuestro, que nos servirá para planificar nuestros medios de transporte con menos contaminación al medio ambiente. Para esto, ¿qué podemos medir en los diferentes movimientos? ¿Cómo podemos calcular dichos movimientos? ¿Qué otras materias necesitamos conocer para el estudio del movimiento? Son las preguntas que responderemos en nuestra actividad. Es así como hemos presentado el video producido en nuestra unidad educativa.
De alguna manera eso les llama la atención cuando son videos o lugares donde ellos normalmente transitan o están en ese lugar, entonces les llama la atención. Entonces es una motivación que quisiera darles a los estudiantes, ¿no? Ahora, en la parte práctica, esto es importante. Si bien actualmente no estamos en esa época donde había mucha facilidad y libertad para poder realizar la práctica en torno a nuestra unidad educativa, porque muchos de nuestras unidades educativas, como anteriormente expliqué, no tenemos un laboratorio, por lo tanto, pero sin embargo tenemos en nuestro contexto alrededor donde se puede realizar el experimento. En este caso, nosotros como experiencia aquí observamos muchos estudiantes van a realizar el cálculo del tiempo que tarda la trayectoria que realizan los automóviles, las bicicletas, las personas que transitan en ese lugar con diferentes velocidades. Entonces, es importante que ellos se apropien de esa manera los conceptos fundamentales de la física, porque si solamente estamos en el pizarrón, a veces la imaginación no alcanza. En la práctica y la realidad nos hace que nosotros como estudiantes podamos apropiarnos de los diferentes conceptos. Por lo tanto, vamos a ver algunos videos cortos en los cuales los estudiantes realizaron sus prácticas. Para realizar la parte práctica, vamos a mostrar a los estudiantes estos videos cortos que fueron realizados por los mismos estudiantes en la unidad educativa. Actualmente, seguramente no van a poder realizar de esa manera, sin embargo, donde viven los estudiantes, ellos pueden realizar, ya sea con su hermano, con su padre, o también podría ser con algún estudiante vecino que está cerca de ellos, para que puedan hacer estas actividades que es muy práctico y es muy divertido al mismo tiempo para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a observar el siguiente video. Están los automóviles que están midiendo. Ahí están distribuidos en diferentes lugares y puntos. En esta ocasión vamos a observar diferentes tipos de movimiento rectilíneo. En este caso están midiendo la carrera de su compañero. Entonces vamos a observar cómo es lo que lo hacen ellos. Después de haber iniciado con una motivación, haber observado los videos, luego los videos de la práctica que hicieron los estudiantes en los anteriores años, para que pueda hacer una referencia y también una motivación. Seguramente muchos de los estudiantes conocen a los compañeros que ya salieron bachilleros algunos, entonces es una alegría volverlos a ver haciendo prácticas en física y de esa manera les motiva. Ahora vamos a utilizar lo que es el pizarrón Jamboard, donde vamos a hacer el desarrollo de la temática. Para eso se va a compartir a todos los estudiantes para que ellos también puedan ser editor. Entonces primero vamos a iniciar lo que es la parte de conceptualización de lo que estamos proponiendo, en este caso los conceptos básicos de la cinemática. Vamos a utilizar esto. Y la cinemática podemos conceptuar, ¿no? Después de haber observado el video, como aquí nos proponía, observar también, ¿no? De que tenemos diferentes tipos de movimiento. En este caso estamos observando un transportador, un tren eléctrico, un avión, el movimiento de los planetas. Aquí observamos el salto de una motocicleta que está saltando. Viendo estas observaciones, también una rueda que está girando, podemos hacer la siguiente interacción. Podemos pedir a Juanito que pueda escribir el tipo de movimiento que está realizando en este momento estos dos jóvenes pueden indicar, ¿no? En este caso aquí tendríamos que anotar movimiento. ¿Qué tipo de movimiento tendríamos que anotar? Tendría que ser movimiento vertical. Entonces podemos anotar con un bolígrafo, utilizando el bolígrafo, ¿no?
Entonces eso vamos a utilizar un color negro para que se vea. También puede ser otro color, ¿no? Movimiento vertical, o puede ser también caída libre. Eso nosotros como profesores de física siempre indicamos que la caída libre se produce dentro un medio donde no haya nada, en este caso no hay aire. Pero sin embargo, con los errores que existen, nosotros podemos considerar que es una caída libre. La resistencia del aire, dependiendo del objeto que cae, es tal vez el mínimo. Por lo tanto, se considera caída libre, movimiento vertical. Preguntamos también a otra señorita, podemos indicar que escribe aquí qué tipo de movimiento realiza, en este caso, esta rueda. Dirá movimiento circular. Entonces aquí anotará movimiento circular. Este tipo de movimiento es muy característico en nuestro entorno, porque vemos diariamente en nuestros movimientos que realizamos, por ejemplo en las bicicletas, los aros de las bicicletas que hacen un movimiento circular. Entonces eso es uno de los aspectos muy importantes para que los estudiantes puedan apropiarse de los conceptos básicos. Primero, clasificar tipo de movimiento que tienen los objetos. Finalmente, el automóvil es una de las características que en todos los lugares existe, por lo tanto, en tramos cortos, los automóviles realizan un movimiento, lo notamos, a ver, vamos a pedir podemos indicar que anote Richard, un movimiento rectilíneo. Entonces, ahora voy a presentar en el siguiente pizarrón, donde vamos a ir definiendo lo que es en sí la cinemática. Nos preguntamos, ¿qué es la cinemática? Aquí ya nos está indicando, ya escribimos aquí, está escrito. La cinemática es entonces, es una rama de la física que estudia las leyes del movimiento sin considerar las causas. Simplemente les interesa qué tipo de movimiento, sin saber quién hace, quién provoca este movimiento. Y este tipo de movimientos vamos a explicar que podemos estudiar en 2 dimensiones, como también en 3 dimensiones. Primero iniciamos en 2 dimensiones. La cinemática en 2 dimensiones, para que los estudiantes puedan observar lo que se está explicando a través de la clase virtual, tendríamos que recordar lo que son los ejes coordenados. Por lo tanto, tenemos que dibujar estos vectores que están aquí. Vector A inicial, de la posición inicial del objeto, en este caso un punto, puede ser un auto, puede ser cualquier objeto, de manera puntual, porque no estamos considerando el tamaño ni simplemente como si fuera un punto. Y puede trasladarse de esta manera, no siempre en una línea recta. Entonces es la trayectoria donde va a ir hasta otro punto. Entonces en este caso tenemos que considerar lo siguiente. Aquí el puntito lo estamos llamando una partícula. Si bien la partícula puede representar un automóvil, puede representar una abeja, un ave, un avión, para estudiar el movimiento simplemente. Y la línea negra que está aquí estamos representando la trayectoria. Y las líneas rojas, vector posición, como aquí se está indicando. Y el celeste que une de lo que estaba inicialmente hasta el punto donde se queda finalmente la línea recta, no la donde transita el objeto, sino la línea recta se llama desplazamiento. Toda la
trayectoria que va a desplazarse, la medida de toda esta trayectoria se llama distancia. El punto a partir donde el objeto es observado, medido, se llama sistema de referencia. Son conceptos que normalmente es fundamental que el estudiante se pueda apropiar. Es por eso que los estudiantes, cuando salieron ya a la calle, ellos mismos colocaron un punto de partida a partir del cual han medido la distancia, el tiempo en el cual se han desplazado los automóviles, las bicicletas, las personas a pie también. También más adelante se estudiará lo que es en 3 dimensiones. En 3 dimensiones estamos de la misma característica. Vector inicial, la trayectoria que va a desplazarse durante todo este recorrido, y el observador estaría en este caso. En este caso es X, Y, Z. Estos conceptos es importante que el estudiante pueda apropiarse tanto en la práctica que realizaron, como también puedan observar y plasmar aquí dentro del aula en un pizarrón. En este caso estamos utilizando el pizarrón Jamboard, que nos servirá bastante para poder interactuar con los estudiantes. Entonces, de esa manera podemos interactuar con los estudiantes. Ahora vamos a mostrar en el siguiente pizarrón lo que es el concepto de lo que ya hemos aprendido anteriormente. Aquí observamos, ya aquí hay una cierta pregunta. Une con una línea los correspondientes conceptos de los parámetros de medida. Bueno, esto es importante que los estudiantes a través de este pizarrón puedan interactuar, como están compartiendo y que se puedan editar también. Podemos llamar a algún estudiante para que pueda él tranquilamente unir con una flecha, ¿no? O puede ser con este láser, ¿no? Que es también importante. ¿Sí? Podemos decir a alguien que pueda indicar con una flecha cuál de ellos es el vector posición inicial. Entonces seguramente marcará de este lugar y esto será posición inicial. Podemos decir también a alguien que quisiera, porque la participación es importante de los estudiantes. Entonces, cuando participan, no se olvidan los estudiantes, dice, he participado, y los conceptos que aprendes ya se apropian, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tratar de dibujar una abejita que va volando, que va haciendo una trayectoria curvilínea. Sí, la trayectoria. Entonces, decimos, esto es la trayectoria, seguramente. Otro estudiante, a ver, vamos a preguntar, ¿cuál es el vector posición final? Pues el vector posición final, con una flecha seguramente indicará, es esta, color verde, la línea recta. Desde donde se mide, ¿cómo se llama? Seguramente alguien va a unir, se llama sistema de referencia. Pues el punto inicial. Entonces, son aspectos muy importantes. Desplazamiento. Desplazamiento no es el recorrido donde realiza la red, sino es el punto de partida donde estaba y el punto de llegada o donde se queda. Entonces es una línea recta. Esto se llama desplazamiento. Entonces, el estudiante trazará la línea. También usando este sistema de referencia, que es muy importante, la ubicación. Es por eso que en las áreas de matemática puedan avanzar a la par con física. A veces esta parte de matemática, cuando el estudiante no tiene un poco de práctico dominio, entonces tiene dificultades, pero se puede reforzar en este área, ¿no? Entonces podemos ubicar, por ejemplo, la posición inicial de este vector se puede escribir en un par ordenado, pueden ser estudiantes, ¿no? Aquí está. Entonces podemos decir, Juanito, a ver, escribe la posición inicial. Seguramente Juanito agarrará, seguramente irá aquí al bolígrafo, nosotros
estaremos observando, porque este pizarrón se puede ampliar, varios pizarrones donde con diferentes unidades de medida, o diferentes valores, podemos decir, ¿no? Que esto puede ser kilómetros, metros. Entonces podemos pedir a cada uno de los estudiantes a que ellos puedan rellenar, ¿no?, estos espacios. Por ejemplo, vector posición inicial. Vector posición inicial tiene en el eje X 1. Puede ser 1 metro o 1 kilómetro. Entonces nosotros ponemos el número 1. Lo ponemos aquí. Bueno, esto de manera es importante también, ¿no? 1. Luego tenemos el vector inicial en la parte Y es 4. Entonces, eso hacemos que anote el estudiante 4. Y pedimos a otro señorita que pueda escribir vector posición final, en este caso es el verde. Tenemos 5, a veces decíamos 5 cuadras hacia el este y 2 cuadras hacia el norte. Entonces sería 5 en el eje X, anotamos aquí, 5 en el eje X y 2 en el eje Y. Entonces, de esa manera ya estarían interactuando con todos los estudiantes. Seguramente no más poder concluir por el tiempo, tal vez también, ¿no? Sin embargo, podemos mandar varias hojas de manera que pueda llegar las respuestas, ya sea a través de un formulario o a través directamente de la interacción a través de tu pizarrón. Bien, una vez realizado esto, vamos a pasar al siguiente pizarrón. En el siguiente pizarrón ya va a ser ya tipo evaluación, para que los estudiantes ya puedan tener puedan resolver algún ejercicio. A través de estos ejemplos ellos van a tener una evaluación final a través del formulario. Entonces aquí vamos a practicar resolviendo este problema. Aquí nos dice: un atleta parte a 3 kilómetros del punto de monitoreo. Aquí observamos, el atleta, el vector posición inicial, está a 1, 2, en este caso es 3 kilómetros. Esto es 3. 3. ¿No? Luego dice: realiza una trayectoria rectilínea, en este caso una carretera recta, como se observa en la figura, recorriendo hasta el kilómetro 15. Luego regresa hasta el kilómetro 11 y así concluyendo su carrera, calcular el desplazamiento, la distancia total recorrida. Entonces, para esto es importante que el estudiante lea bien el ejercicio con los comas, porque la lectura comprensiva es importante en física. Por lo tanto, toda esta lectura comprensiva se plasma en nuestras figuras. Es importante que el estudiante también aprenda a realizar, ¿no? La traducción, nosotros decimos transductor aquí tenemos palabras, aquí ya le convierte en una figura, un esquema donde tiene unidades y medidas. Para la física es muy importante esto para resolver. Por lo tanto, los estudiantes realizarán de esa manera. Entonces, aquí tenemos los datos que inicialmente se está pidiendo, ¿no? Posición inicial. Inicialmente, ¿dónde está? En el kilómetro 3. Por lo tanto, aquí el estudiante con el bolígrafo lo escribirá, ¿no? Puede ser, en este caso, 3. ¿No? Y en este caso la unidad es en kilómetros. Entonces anotamos 3 kilómetros. Está en el kilómetro 3. Luego dice posición final. Finalmente, ¿dónde se queda? Entonces, desde donde estamos, el punto de referencia, hasta el punto donde se queda el atleta es en el kilómetro 11. Entonces anotamos kilómetro
ons. Entonces esas son las posiciones que el estudiante debe aprender. Y la pregunta es, ¿cuánto se ha desplazado? Pues a veces normalmente los estudiantes se confunden el desplazamiento y la distancia recorrida. El desplazamiento es un concepto en física que indica la posición inicial donde estaba hasta la posición final donde estaba. O sea, la medida entre la posición inicial y la posición final. No interesa si el atleta haya recorrido curvas, rectas, regresor, pero finalmente ¿dónde se queda? Entonces es un proceso muy importante que el estudiante comprenda. Para esto es importante este pizarrón de Jamboard compartiendo con los estudiantes para que observen y también puedan resolver. Entonces podemos pedir a algún estudiante que pueda resolver, porque es una fórmula fácil de resolver. Posición, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Anotamos la posición final, que en este caso es 11. Entonces anotará algún estudiante que vamos a solicitar que pueda resolver. Entonces aquí anotará. Finalmente se queda en kilómetro 11. Entonces es importante la unidad. Y el signo menos, posición inicial 3. Entonces será kilómetro 3. Entonces eso nos va a dar un valor que en este caso restando de 11,3 sería 8. 8 kilómetros, ¿no? Sí, ahí la respuesta. Bueno, esto es importante saber manejar. En este momento no estoy trabajando con Mac, por tanto eso es tal vez los estudiantes son más ágiles en ese sentido, ¿no? Es importante siempre que manejo del manejo para que sea claro el ejercicio. Ese es el resultado que también se puede observar aquí, ¿no? ¿Qué distancia es de aquí hasta aquí? Se puede contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, para terminar el cierre de este proyecto, a los estudiantes vamos a proporcionarles este juego en Quizzes que se ha desarrollado los conceptos básicos de cinemática. Entonces este juego vamos a enviar a todos los estudiantes para que puedan ellos responder después de haber realizado la experimentación, la apropiación de conceptos, de todos los conceptos básicos de cinemática. Para esto vamos a realizar el juego que consiste en lo siguiente, ¿no? Es un juego que a los estudiantes les fascina, ¿no? Es un interactivo, ¿no? Que normalmente se presenta de esta manera. Cuestión: ¿es el cambio de posición, desde el punto de partida hasta el punto final, siempre tiene dirección? Se denomina opción 1, distancia. Opción 2, rapidez. Opción 3, velocidad. Opción 4, desplazamiento. El cambio de posición, ya habíamos aprendido, se llama desplazamiento. Es así como de manera fácil y rápida ellos pueden apropiarse a través de este juego Quizzes, que es también muy interactivo, muy interesante para los estudiantes, y es divertido en estos tiempos donde la educación se hizo a distancia a través de estos interactivos. Para terminar este trabajo, este proyecto, un agradecimiento especial a todos los educadores digitales que noche tras noche nos comparten sus experiencias y enseñanzas, y un agradecimiento especial a cada uno de ellos, y me despido desde el bello jardín de mi unidad educativa litoral, desde Cochabamba, Clisa. Muchísimas gracias.